Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, a este círculo de estudio, los saberes ancestrales y los saberes comunitarios en la nueva escuela mexicana. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta, doctora en formación, y el día de hoy traigo para ti esta cápsula tinta verde, los saberes ancestrales. Acompáñame. ¿Qué es un saber ancestral? Pues son los saberes, los conocimientos, esas prácticas milenarias, esas creencias transmitidas de generación en generación dentro de una comunidad o de un pueblo. Estos saberes están basados en la experiencia, la observación, sobre todo de la naturaleza y de todos los cambios que conlleva, y la convivencia con el entorno, y suelen estar ligados a la identidad cultural de los pueblos indígenas y tradicionales. ¿Por qué traemos este tema sobre la mesa? Porque es necesario volver a ellos para educar o volver a educar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que todos estos saberes de los abuelos y de todo ese árbol generacional pues no se nos vaya, no se nos pierda de vista. ¿Por qué? Porque trabajamos con esos conocimientos, abarcamos distintas áreas. Una de ellas es la medicina tradicional, cómo llegaba la abuelita cuando teníamos una gripe y nos daba sus tés muy particulares con hierbas muy específicas, pero también nos daba un masajito en las manos, que el jitomatito abajo de las axilas. O sea, hay muchos saberes tradicionales que tenemos que procurar nuevamente, hablando únicamente de la medicina ancestral, pero también hablamos de los valores. Recordemos cómo fuimos educados las generaciones que estamos ahora presente de 40 años en adelante, el respeto a los mayores, había un poquito más de disciplina, había un poquito más de esfuerzo para lograr aquello que queríamos y lo hacíamos directamente en las aulas, o sea, tratábamos de aprender, tratábamos de ser los mejores, tratábamos de siempre hacer una bonita letra, lograr un aprendizaje, participar en actividades artísticas y lo que queremos realmente es basarnos en esa armonía con el entorno, con esos saberes ancestrales o comunitarios para ir permitiendo la subsistencia y sobre todo el bienestar de muchas culturas a lo largo de nuestro tiempo. En la medicina tradicional, hablando específicamente, los abuelitos reconocían todo tipo de plantas, incluso para usarlas en la gastronomía. Ejemplo de ello, pues puede ser el tomillo, se me viene así rápidamente, pero también sabían las propiedades del ajo, de la cúrcuma, del jengibre, de la bogambilia, o sea, había un conocimiento más vasto sobre cómo mantener una vida más saludable o al menos en un equilibrio un poquito más consciente. En la agricultura no se diga, o sea, los abuelitos iban a sus jornadas en sus cosechas, iban a sus campos, iban a sembrar, iban a cosechar, estaban siempre en el sol y realmente eran personas muy saludables. ¿Por qué? Porque comían prácticamente lo más orgánico posible. En esta actualidad vemos todo lo contrario, por eso es necesario atraer esos saberes ancestrales para contribuirle con herramientas a estas futuras generaciones, que requieren no solamente estos conocimientos, sino también una estructura para ser funcionales en el presente y en el futuro. La medicina tradicional, el uso de las plantas, ¿para qué? Para procurar una sanación. La agricultura y la alimentación van de la mano. ¿Por qué? Porque los abuelitos plantaban de una manera orgánica. Entonces, de esa misma manera se alimentaban, o sea, de una forma limpia, de una forma sana, con sus propias técnicas de cultivo, conservaban las semillas, se alimentaban ellos de una manera sostenible. Recordemos ese delicioso caldo de gallina, ¿verdad?
con todos esos cultivos pues realmente limpios, extraídos directamente de la naturaleza, sin tantos procesos que la agredían como en esta actualidad. Una cosmovisión distinta, ¿eh? Pensaban distinto, procuraban mucho los lazos familiares, el respeto entre los integrantes, el respeto a los mayores. El niño era niño y el adulto era el adulto. Había una conexión con la naturaleza, recordemos todos cuando nos íbamos a aquel arroyuelo, ¿verdad? A lavar, iban las mamás. También recordemos cuando jugábamos al lodo, cuando llegábamos ahí a casa, pues llegando de jugar a los saos, a las escondidillas, al listón de colores. Es una infancia que vale la pena recordar y emociona y uno se sensibiliza al recordar precisamente esas etapas de la vida, pero tenemos que enseñarle a estas nuevas generaciones ese gran aporte que tiene nuestra forma de vida, la forma en la que podemos incidir, la forma en que les podemos enseñar. No solamente hablamos de juegos tradicionales o de la medicina tradicional, también había artes, había oficios, o sea, la gente se mantenía ocupada. Hay quienes hacían trabajos de textilería en casa, el trabajo de la cerámica, la construcción con materiales naturales y tantas cosas, el tejido, las mujeres. Había una organización social al menos un poquito más estructurada, con un poquito de forma, que claro tenía sus detalles, pero estamos hablando en lo general, donde se resolvían conflictos y había un poquito más el orden y el respeto por los valores. ¿Me ayudan los saberes ancestrales ahora en la actualidad? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay un resurgimiento ahora por comer saludable, por comer más limpio, más orgánico, y este resurgimiento del interés por los saberes ancestrales viene nuevamente, pero también hay que identificar qué se le va a enseñar al niño. Si se le va a enseñar plantas tradicionales, cómo comer sano, cómo aprovechar incluso los estudios científicos de ahora sobre toda esta forma de vida que tenían los abuelos, los bisabuelos y así sucesivamente en el árbol generacional y que nos fueron aportando esos conocimientos a las nuevas generaciones. ¿Quién puede olvidar, por ejemplo, cuando a alguien le daba un resfriado, nos sobaban por ahí las articulaciones, nos ponían un tomate caliente en las plantas de los pies, o sea, y funcionaba. O sea, nos hacían un tecito de ajo con cebollita morada, con un poquito de jengibre, miel de abeja pura, y realmente todo funcionaba. ¿Por qué? Porque eran alimentos que realmente tenían vitaminas, minerales, otros aminoácidos, dependiendo de la naturaleza del alimento, pero eran alimentos, no eran productos como los estamos abordando en esta actualidad. Estos conocimientos son fundamentales ¿para qué? Para la conservación de la salud de la persona, del medio ambiente, porque hay una mayor interacción, y la diversidad cultural. Y muchas veces se combina con conocimientos científicos, porque siempre hay que estar indagando, investigando. También había soluciones innovadoras y sostenibles. El niño, ¿cuál era su papel? Pues el niño tenía que ser niño. O sea, el niño jugaba, iba a la escuela, también teníamos labores porque había que ayudarle a mamá pues a enjuagar los trastes, teníamos que barrer nuestra habitación, teníamos que recoger los calcetines, teníamos que sacar buenas notas en la escuela, teníamos que comportarnos y respetar a los demás compañeros en las escuelas. Y eso quiere decir que el ser niño no significa que el niño no haga nada. El niño tiene que tener una estructura desde edades tempranas para que en lo posterior sea un ciudadano que le contribuya a esa sociedad democrática. Es muy importante evitar a lo máximo lo que vemos en la imagen,
¿Por qué? Porque le repercute directamente en su salud. Entonces, es bueno retomar actividades, salir a caminar, hacer ejercicio con mamá, con papá, andar en bicicleta con papá, algunas actividades que le permitan el movimiento, pero que siempre esté ahí mamá y papá. Y los padres, pues queremos que vuelvan a ser padres, ¿verdad? Queremos padres que estén atentos, que sean guías, que aporten desde el amor, pero que también haya estructura, que les enseñen a los niños actividades que crean una autosuficiencia, una responsabilidad, una forma de reconstruir su percepción de la vida contribuyendo a las tareas en casa, mejorando sus notas en la escuela, pero siempre con esa firmeza, con esa paciencia a la vez de los padres y las madres de familia. Yo creo que ese es un propósito extraordinario, renovar pactos con los jefes de familia. ¿Para qué? Para educar realmente con una estructura funcional a las niñas de nuestro país, a los niños y adolescentes. ¿Cuáles son los saberes ancestrales? En una gran parte, y aprovechando precisamente la vida saludable en las escuelas, pues la primera interrogante es esta: ¿cómo me alimentas? Y esa pregunta va directamente a los padres de familia, pero también a las escuelas que han permitido que todo este tipo de alimentos se normalice. Entonces, ¿cómo me alimentas? Con colores, con conservadores, con productos, pero no con alimentos. ¿Y a qué contribuye esto? A enfermedades cardiovasculares. ¿A qué más? A diabetes infantil, obesidad, falta de aprendizaje, porque pues ¿qué le damos al cuerpo si no hay nutrientes como tal? ¿Cómo comían nuestros ancestros? Hay que platicarles a los niños cómo comían los abuelitos. Ellos comían proteína, comían las cosas directamente del campo, y si no podemos del campo, pues hay que hacer nuestros huertos familiares. Hay que enseñarnos a cultivar nuestros propios alimentos. Todo aquello que sea limpio y orgánico, pero hay que tener una plática con los niños sobre cómo comían los abuelitos y las abuelitas. Recordemos muy específicamente el caldo de gallina, todo tipo de proteína. Incluso ellos tenían ahí sus gallinitas en los huertos y de ahí salía la producción del huevo. También los padres de familia tenían sus plantíos en casa. No se diga de frijol, no se diga de maíz, al menos lo más primario que le abonaba a la cocina o a la gastronomía en su momento. Y también su agua, agua natural, pero agua con minerales. Ahorita ya está desmineralizada, pero también procuraban sus famosos atoles, ¿verdad? Pero claro, todo de la manera más pura posible. Salían al sol, ¿por qué? Porque el sol nos da una de las vitaminas más importantes, que es la vitamina D. ¿Y para qué nos sirve? Pues para los huesos, para el sistema inmunológico, para evitar la osteoporosis, el raquitismo, aumenta la serotonina para toda aquella persona que tenga por ahí un ciclo de estrés, nivela o regula el ritmo circadiano, pero también contribuye muchísimo a la calidad del sueño. Produce glóbulos blancos, mejorando de esta manera nuestras defensas en contra de infecciones y algunas enfermedades. La salud en la piel. ¿Por qué? Porque evita la psoriasis, el acné, los eczemas. Y es muy importante que los niños vuelvan con ese contacto a la naturaleza. Cero azúcar, y aquí vemos una traducción muy clara, muy específica del equivalente del azúcar en todos los productos. Y ojo en esto, son productos, no son alimentos. El adulto debe de tener un discernimiento muy particular sobre cómo está alimentando a sus hijos, o con productos o con alimentos.
Tener tareas en casa, ¿eso cómo va a contribuir tener tareas en casa? Bueno, pues vamos a fomentar la responsabilidad, ese trabajo en equipo, incluso hasta puede ser divertido, ¿eh? Siempre con la asesoría de mamá o de papá. Puede ser hasta divertido. Ponemos una buena música, hacemos actividades en común, o derogamos responsabilidades con los miembros de la familia. Tú vas a regar el jardín, tú me vas a ayudar a enjuagar los trastes, tú vas a limpiar la mesa, o sea, hay muchas tareas en las que les podemos dar desde la casa y no solamente va a mejorar la responsabilidad, sino también va a crear una independencia. O sea, todo tiene un propósito. También mejora su autoestima, ese sentido de logro, de sentirse satisfecho, valorado, que está contribuyendo también en el hogar. Aprender desde pequeños a organizarse. A ver, un cestito en el cuarto del pequeño. A ver, vamos a poner aquí tu ropita sucia. Vamos a organizar. Vamos a organizar tu espacio de trabajo en donde haces tus actividades de la escuela. Vamos a hacer esto y aquello. Pero siempre tenemos que propiciar estas actividades, este sentido de apropiación, de responsabilidad, porque también refuerza la disciplina. Los niños se hacen más organizados, más limpios. O sea, hay hábitos y hay rutinas, pero también estimula precisamente la motricidad, la cooperación y los estamos motivando a ser mejores personitas cada día. Que conecte con la tierra, que haga ejercicio, claro, con la supervisión de mami o papi y que realice sus respiraciones. ¿Para qué conecte a tierra? También los niños luego se estresan, entonces conectar a la tierra le va a propiciar precisamente neutralizar esos radicales libres que tiene en su cuerpo. Entonces, puede caminar descalcito sobre el césped, la tierra, la arena, pero siempre y cuando esté un adulto con él para evitar que haya por ahí un insectito a su alrededor. Usar mantitas o almohaditas para sentarse, abrazar un arbolito, que prácticamente es lo mismo, pero siempre asegurarse, les reitero, de caminar en lugares limpios y seguros donde siempre esté mami o esté papi. La parte orgánica y la parte estructural que tenemos que trabajar con cada uno de los alumnos, pero siempre con el liderazgo, siempre la supervisión y siempre de la mano con los padres y las madres de familia. Antes que realicen una actividad en la escuela, hay que informar a los padres en las reuniones para que ellos tengan bien precisado lo que se realiza en el salón y que son aprendizajes que le van a servir durante toda la vida. Y no olvides que si este video te fue de utilidad, suscríbete, regálanos un like, darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de material nuevo y sobre todo comparte.